Una novela histórica con la vida de una condesa que, según nos cuenta Alina, nuestra a partir de hoy nueva amiga, es admirable, digna de una película, ¿no? Pero te estoy viendo a vos investigar la vida de esta mujer, que no conocías nada y de pronto empezaste a descubrirla, ¿no? ¿Cómo se investiga? ¿Dónde estaban los datos que te permiten reconstruir esta historia? Hoy me parece que sería mucho más fácil, pero reconstruir una historia de aquel tiempo debe haber sido más complicado. ¿Y qué encontraste que te sorprendió que no sabías? Bueno, la Gran Duquesa escribió sus propias memorias en la década del 40 y se publicaron en francés en una tirada muy chiquita en Argentina. Esa fue la primer puntita del ovillo donde debí empezar a tirar. La realidad es que, obviamente, a ver, yo tengo una formación en ciencias sociales y ¿qué es lo que hacemos los investigadores en ciencias sociales cuando vamos a investigar algo? Hacemos lo que se llama armar un estado de la cuestión, que no es otra cosa que ir a buscar todo lo que se escribió sobre el tema, ¿verdad? Así que obviamente me zambullí sobre todos los libros de historia rusa que pude encontrar, donde esta Gran Duquesa aparece como muy tangencialmente, apenas nombrada. La verdad que no encontré ningún trabajo que hiciera verdaderamente foco en la figura, si bien ella protagonizó un montón de acontecimientos. Por ejemplo, su hermano sí es protagonista de la historia rusa porque su hermano fue nada más ni nada menos uno de los asesinos de Rasputín. No sé si recordarás al gran monje siberiano que era el consejero del zar. No específicamente, no específicamente, pero era como un curandero. Exactamente. Era como un curandero y una especie de mago, brujo, y toda la sociedad rusa le atribuía todos los males de Rusia. Y el hermano de esta Gran Duquesa es uno de los asesinos, si no el principal asesino de Rasputín. Así que, a ver, el hermano de la condesa era un asesino. Claro, participó en el asesinato de Rasputín. Ah, bien. Ahora, por eso la historia se ha volcado sobre su figura, no así sobre la de la Gran Duquesa. Y después, bueno, me propuse investigar, vos me preguntabas por la investigación. Bueno, yo en eso creo que una novela histórica tiene que ser muy sólida en ese entramado que funciona por detrás de lo que le pasa a los personajes, ¿no? Ese entramado sociopolítico, cultural y demás, porque está en toda esa riqueza de detalles, justamente eso es lo que te hace sentir que vos viajas en el tiempo y que estás ahí, ¿verdad? Que es esa sensación de decir, bueno, sí, realmente estoy viviendo la revolución, ¿no? ¿Sí? O realmente estoy viviendo con mis propios ojos el esplendor de la Rusia zarista, ¿verdad? Así que me propuse investigar, por supuesto, la Revolución Rusa y el periodo de la Rusia prerevolucionaria, de los zares. Me propuse investigar también la inmigración en Argentina, porque, bueno, muchos de mis personajes son estos inmigrantes que van a llegar a principios de siglo. Entonces me preguntaba, bueno, ¿qué relación tenían estos rusos que llegaban con el Partido Comunista Argentino? O cómo se insertaron en las fábricas y en los sindicatos obreros y demás. Y después hay otra parte de la historia que no te conté, pero esta Gran Duquesa, cuando se exilia, termina en París y decide convertirse en una mujer emprendedora, ¿no? En una época donde los negocios eran cuestión de hombres, y ella decide montar una empresa y lo hace nada más ni nada menos que de la mano de Coco Chanel. Así que trabaja para Coco Chanel armando su propia empresa de bordados que va a bordar para la casa Chanel. Me imagino cuando vos descubrís ese dato o cuando te aparece ese dato. Es fantástico, porque bueno, acá en esta parte de la historia me permite explicar algo que es bellísimo y que es lo que yo quería transmitir, ¿verdad? Y bueno, yo quería que el lector entrara a la casa Chanel, ¿verdad? A la Maison Chanel ubicada en la Rue Chambon de París. Quería que entrara y que pudiera ver con sus propios ojos cómo trabajaban toda ese aluvión de mujeres en el momento previo del lanzamiento de una temporada de moda, por ejemplo. Así que esa fue otra línea de investigación importante. Y por último, la última es la aristocracia argentina, porque esta duquesa viene a la Argentina y obviamente se va a codear con los aristócratas locales. Muchos de ellos obviamente los conocemos.
Y acá cobra importancia, por ejemplo, la figura de Victoria Ocampo, ¿no? Que va a ser quien le abra las puertas de la sociedad porteña a la Gran Duquesa. Así que bueno, otra línea de investigación fue para ese lado. ¿Pudiste tener en tus manos papeles oficiales rusos, digo, embajada? Hoy, después de mucho tiempo que ha pasado, es complicadísimo, pero ¿algo te llegó o simplemente publicaciones y demás? Mira, hay mucho trabajo histórico ya hecho por los historiadores. Entonces, quienes hacemos literatura como que recogemos ese legado de los historiadores, ¿verdad? Cuando se abrieron los archivos de la antigua Rusia, digamos, toda esa investigación que se hizo post-revolución y todos los interrogatorios y demás que se hicieron a personajes importantes de la Rusia zarista durante la época bolchevique, esto se abrió no hace tanto tiempo, bueno, eso ya está publicado, por ejemplo, entonces tuve acceso a todo eso. Lo que sí, para mí era muy valiosa la palabra de la Gran Duquesa, que quedaron en sus memorias. Ella hizo una tirada muy pequeña y en francés que llegó a la Argentina, y eso es lo que cayó en mis manos como primer tesoro y que fue el puntapié inicial para toda la investigación. Decime un número del 1 al 383. Ay, no sé, por favor. La pregunta más difícil que te hicieron en el reportaje. El que quieras, el 1 al 383. Ay, me muero. Bueno, vamos con el número de mi cumpleaños, el 26. El 26, voy a abrir la página 26. A ver, vamos a leer algo de lo que está en la página 26, señoras y señores. Desconozco lo que hay en la página 26, tengo que decir. Bien, sí, es lógico, porque no lo sabías, por eso te pregunté. Voy a empezar por el párrafo que aparece completo. Luego de que el muchacho diera el primer paso y le dirigiera a la joven la primera palabra, ambos se reunieron cada día sobre cubierta para matar el tiempo, para contarse sus desventuras, ofrecerse mutuo consuelo y enamorarse en el proceso. Anatoly, ya me va a decir ella si lo pronuncie bien, le habló a Olga sobre su infancia rural, sobre su madre y su difunto padre, sobre sus hermanas vivas y muertas, sobre Moscú, sobre aquel infame día de Kodinka, sobre su pasión revolucionaria y sus días en Siberia como prisionero. Ahora te acordás bien, ¿no? Mirá, me hiciste acordar de algo, porque la primera parte del primer capítulo está dedicado a la familia de Elena, ¿no? A ese origen ruso que va a heredar Lena, que es esta protagonista tan joven que nace en Argentina pero proviene de esta familia rusa y también está atada a Rusia desde este lugar que tiene que ver con el origen, con la sangre, con el corazón. Y muchas de esas cosas que le pasaron a este Anatoly, que es el padre de Elena, le pasaron a mi familia. ¿Sí? Le pasaron, por ejemplo, recién leíste que Anatoly estuvo preso en Siberia y mi abuelo, que era polaco, también estuvo preso en un campo de trabajo forzado en Siberia, trabajando en una mina, por ejemplo. Entonces ahí combina un poco la investigación histórica de lo que pasaba en aquella época con mi propia historia familiar, sobre lo que yo escuché que le pasó a mi propio abuelo. Y a veces vos te conectás, digo yo, con la historia de tus abuelos, salvo este periodo de pandemia que lo podemos sacar, quitemos el periodo de pandemia, y yo siempre digo, nosotros no sabemos lo que es sufrir. Digo, tu abuelo la pasó en un campo de concentración. Exacto. ¿Y qué problemas he tenido yo? He tenido problemas en la vida como los tenés vos y los tendremos, pero vos mirás a esas personas, yo los catalogo como héroes. Exacto. Háblame de resiliencia con un manual mejor escrito que la vida de tu abuela. Sí, y la verdad que tuvo como varias vidas, ¿no? Porque en ese sentido se salvó de tantas, ¿verdad? Una de las anécdotas que, bueno, yo le incorporo también en el libro es, están trabajando en una mina y él siente que sobre el hombro le caen unas piedritas y alerta a sus compañeros y apenas salen, la mina se derrumba completamente, con lo cual hubieran quedado completamente enterrados, ¿sí? Después otra de las cosas que circulaban en mi casa, porque el tema del hambre, tanto en la guerra como en Siberia, es una cuestión, es algo muy fuerte, ¿verdad?
muy duro para los que han pasado hambre, algo que nosotros no conocemos. Pero mi abuelo contaba que estos hombres, que como recibían como única comida unos platos de sopa que eran pura agua caliente con una sola papita flotando en el medio, y eso se llenaban estos hombres sedientos y hambrientos con esa sopa que era solamente agua caliente, y perecían a los pocos días, morían y con las barrigas infladas. Entonces mi abuelo casi no comía, se comía el pedacito de papa y 2 cucharadas, y con eso sobrevivía. Piel y hueso estaba en aquella época, cuando finaliza ese periodo, ¿no? O sea, bueno, historias durísimas, sí, claro, ¿no? Historias muy duras, pero que de alguna manera me fueron marcando y fueron quedando como imágenes de mi propio pasado familiar, y que de alguna manera... ¿Te lo contó tu abuelo eso? Eso me lo contó mi mamá. Tu mamá. Sí. Vos sabés que lo que vos decís de la comida y tu abuelo, me lo contó una descendiente de las víctimas del holocausto nazi, ¿no? Vos entrás a la casa de esta persona, a quien vos conocés, y me dice, en mi casa no te va a faltar comida nunca. Las alacenas están llenas, hay latas de comida, de conserva y más, porque vivieron el horror del campo de concentración, entonces vivieron lo que es el hambre. Entonces me dice, nosotros tenemos un miedo porque nos falte eso. Por eso siempre en mi casa vas a encontrar comida que abunda. Y contaste lo de tu abuelo y me vino la referencia automáticamente, ¿no? Y ¿cuántos ejemplos nos dan ¿Quién ha vivido la con lo que guerra? vivieron? Exacto, quienes han vivido la guerra, quienes han pasado la guerra, lo saben, y llegaron a la Argentina con la esperanza de encontrar un mundo sin guerras, ¿verdad? Con la esperanza de alejarse de esa Europa que lamentablemente nos tiene acostumbrados a que una y otra vez hay guerras, ¿no? Bueno, hoy tenemos el lamentable caso de Rusia con Ucrania. Yo no me canso de expresar mi deseo de paz realmente, porque uno hubiera querido creer que después de la Segunda Guerra Mundial, el horror que supuso la Segunda Guerra Mundial, Europa había aprendido la lección y esto no iba a pasar más. Y seguimos, bueno, siendo testigos de la guerra, lamentablemente. Hacemos una pausa, la última, ya venimos, Las hijas de Rusia. Este es el libro que presentamos hoy. No nos dimos cuenta y estamos en Rusia y estamos conociendo la gran duquesa y estamos viviendo otras vidas. La magia de los libros, señoras y señores, ya venimos.